Hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios nuevamente. Nunca hay que cansarse de dar gracias a Dios, hermanos. Gracias al Señor estamos grabando este video de la semana 38. Ya hemos pues prácticamente leído todo este periodo del exilio. Nos hemos dado cuenta del desastre nacional, de todo lo que representó la pérdida de la tierra, la pérdida de la monarquía, la pérdida de la autonomía, la pérdida del templo. Pero también en esta semana pudimos ver cómo Dios siempre cumple sus promesas. Dios es un Dios que no se cansa de amarnos, que no se cansa de demostrar a cada momento pues lo que Él es. ¿No? No se cansa de decirnos que está listo y dispuesto para ofrecer su apoyo, su mano, su todo para nuestro Dios. ¿Y por qué lo digo? Bueno, pues porque hoy iniciamos una nueva etapa en nuestras lecturas, un nuevo escenario. El escenario es el posexilio o la restauración. Puede encontrarlo de dos maneras, o el regreso del cautiverio. Esta es una nueva etapa en la vida de los judíos y vamos a meditar en ella. Les ruego que me apoyen orando. Señor, Padre, ayúdanos y guíanos porque necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, que nos des el aliento y que nos apoyes, Señor, en nuestra lectura bíblica. Y te pedimos esto con humildad, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues como bien les comentaba, para la gloria de Dios, ya estamos iniciando la semana 38 y durante 70 años el pueblo judío se quedó en Babilonia. Ya hemos comentado respecto a todo lo que ellos vivieron, el desánimo, lo que perdieron, la autonomía, todo. Y también hemos meditado acerca de cómo ellos pudieron sobrevivir en su fe, cómo tuvieron que reinterpretar prácticamente todo lo que había sucedido porque ya estaban cayendo en algunos errores, como por ejemplo el decir Dios es un Dios menor, los dioses babilonios son mejores. No, ya sabe que escribas y profetas se encargaron de decir, fueron nuestros pecados los que prácticamente nos hicieron caer en esta situación. Fueron nuestros pecados los que nos llevaron a Babilonia. Y gracias a esto, bueno, pues las esperanzas del pueblo se reanimaron y así formaron un nuevo pensamiento religioso con el que ya hemos visto los judíos pudieron enfrentar su situación. Pero ahora ya estamos en lo que podría ser el cumplimiento de estas profecías que tanto Ezequiel como Jeremías habían prometido, que Dios iba a restaurar a Jerusalén, que Dios iba a traer a los cautivos a la ciudad hacia los 70 años del cautiverio. Lo cual, hermanos, en algún momento ciertamente los judíos no estaban seguros, realmente habían perdido en algunos casos las esperanzas. Si somos imaginativos, estaríamos diciendo que incluso muchos de los que fueron a Babilonia, pues murieron en Babilonia. Estamos hablando de 70 años. ¿Qué clase de personas habrán ido para allá? Probablemente hombres de 30, 40 años, que si le sumamos los 70, bueno, estarían llegando hacia los 100, ya a una edad bastante grande. Probablemente algunos judíos, lo demuestra la historia, algunos judíos ya no pudieron regresar debido a la vejez, debido a muchos otros factores. Pero hubo algunos más que sí regresaron, lo que podría decirse una segunda o hasta una tercera generación después regresó. Y gracias a Dios por ello, ¿no? Gracias a Dios porque todo esto se está cumpliendo, todo esto está sucediendo. Dios no es mentiroso, Dios cumple lo que promete. Crónicas nos da un aproximado de lo que pudo suceder o de lo que sucedió en este tiempo. Dice el texto bíblico en Segunda de Crónicas 36, 22 al 23, dice: más al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Y con este decreto,
Bueno, termina el cautiverio, se les permite a los judíos regresar a su tierra. No obstante, la restauración no fue tan sencilla como pudiéramos pensarlo. El que los judíos regresaran a Jerusalén no fue fácil, porque hubo algunos problemas con los que se encontraron, especialmente con aquellos que se habían quedado en Jerusalén y no salieron cautivos. Acuérdese que no todos los judíos se fueron a Babilonia. Hubo una sección o una parte, especialmente aquella clase pobre, aquella clase campesina, aquella clase iletrada, que se quedaron en Jerusalén y que incluso el libro de Esdras y Nehemías lo confirma, pues se mezclaron con otros pueblos, se mezclaron con caldeos, con fenicios, con filisteos incluso, aunque ya para esta época ya casi no están protagonizando el ambiente. Ya no hay esto, hay arameos, hay de toda clase de personas con los que se quedaron en Jerusalén empezaron una nueva vida. Y entonces los que venían, pues venían con estas ideas religiosas, estas ideas de vamos a echarle ganas, vamos a reconstruir el templo, vamos a hacer las cosas para la gloria de nuestro Dios. Pero pues se encontraron con tres problemas en esencia. El primero de ellos es que cuando llegaron, las ruinas seguían allí. Los judíos locales no se habían preocupado por la reconstrucción ni siquiera de las casas, lo cual es algo interesante, increíble. Parecía que el muro había sido derribado, incluso cómo es esto que hasta la época de Nehemías, prácticamente 30 años después, es decir, 100 años después de su destrucción, los muros de Jerusalén siguen igual en decadencia y aparentemente no hay nadie que le ponga solución. Bueno, este fue el primer problema. ¿Cómo pueden vivir aquí en medio de toda esta ruina, con el templo destruido? Ni siquiera recogieron los escombros. Otro problema que se encontraron es que ya les comenté, los que regresaron tenían el apego a la ley, eran un poco más estrictos, pero los judíos locales no. De hecho, en algún punto los judíos locales ni siquiera habían preocupado, como dije, de salvaguardar la raza, sino que ya se habían mezclado con otros pueblos. Entonces los judíos que venían de Babilonia en algún momento pues empezaron a enseñar a sus connacionales, pero esto también provocó otro problema. Y el problema era de una rivalidad entre judíos locales y judíos repatriados que dificultó el principio de la reorganización. Es decir, es como si de repente dentro de nuestro país algunos se fueran a otro lugar y llegaran pues ya con otra mentalidad, con mejor cultura, incluso esta es la clase que sabe leer, que sabe escribir, y ellos ahora nos quieren enseñar a los que nos quedamos, pues obviamente hay alguna reacción que derivó rivalidad. Entonces, el trabajo de los judíos no solamente se basaba en reorganizarse para, en primer lugar, identificarse como nación judía. Eso fue el primer propósito que quisieron establecer Esdras y Nehemías, y Zorobabel, por supuesto, que no hay que descartar. Zorobabel, que es el príncipe judío que regresa a Babilonia. Zorobabel, que según la genealogía de Mateo y Lucas, procede precisamente de David. Bueno, él viene con esta idea. Vamos a rescatar primeramente nuestra identidad, nuestra raza. Así que una de las cosas que hace, por ejemplo, Esdras es, ¿saben qué? Tenemos que separarnos de todos aquellos que se han casado con nosotros, mujeres u hombres extranjeros, despídanlas, despídanlos, y aquí en Jerusalén únicamente va a haber judíos. Eso para, como dije, reorganizar la raza. Y por otro lado, reconstruir el templo y la ciudad para reiniciar su adoración con Dios. Entonces, tenían un proyecto muy bueno. Querían reconstruir absolutamente su calidad y su distinción como pueblo de Dios. En primera, con su raza y con su templo. Pero aparte del templo, bueno, tenían otra tarea como la que era reconstruir también la propia ciudad, es decir, las casas, las plazas, los monumentos. Recuérdese que todo había sido destruido y parece ser que los judíos que se habían quedado, bueno, pues no se habían preocupado en restaurar algunas cosas, cierto que pues habitaban en casas y estaban pues y quizá construyendo nuevas, pero
no habían recogido muchos escombros y muchas de las casas estaban en ruinas. Entonces, los judíos que regresaron tuvieron que reorganizar todo para que reconstruyeran la ciudad y las casas. Y un último objetivo que se cumple con Nehemías es reconstruir la muralla. Porque bueno, pues la ciudad, si no puede defenderse de los extranjeros, bueno, pues realmente el pueblo estaría a merced de cualquier invasión. Así que la muralla también representaba el que la ciudad había logrado sus objetivos y estaba lista para enfrentar cualquier enemigo. Así pues, también Dios levantó a otros profetas porque bueno, conforme fueron pasando los años, también hubo algunos desánimos, hubo algunos malentendidos. Así que este es el periodo de Ageo, Zacarías y Malaquías, quienes se encargan de animar al pueblo para que no solamente reconstruyan el templo, sino para que se dediquen a Dios, para que hagan una adecuado adoración al Señor con todo lo que la ley dice y que no se desvíen. Entonces, esto fue un proceso bastante largo, es un proceso que dura aproximadamente 30 años, 40 años en lo que pudieron reconstruir todo esto, hasta las murallas con Nehemías, pero para gloria de Dios, hermanos, pues Dios cumplió y el pueblo pudo salir avante. Pero hermano, bueno, pues, ¿qué le parece? Es una historia muy interesante, es una historia que nos enseña mucho a seguir confiando en nuestro Dios a pesar de las circunstancias. Por mi parte, solamente me resta recordarle que la próxima semana, ya semana 39 para la gloria de Dios, estas serían las lecturas que vamos a tener. Ya estará usted observando qué es lo que pasa con Esther, con lo que pasa con Nehemías, estos contemporáneos. Y bueno, pues el Señor va a seguir bendiciéndole a usted si sigue leyendo la palabra de Dios. Hermano, pues me despido y le deseo una excelente tarde, un excelente día y nos vemos la próxima semana con la ayuda del Señor.